Un padre es un entrenador. Daniel era un joven de 17 años que decidió salir a dar una vuelta en el coche de su madre. La policía le hizo un alto y no se detuvo. Lógicamente se metió en problemas. Fue conducido en calidad de detenido a la jefatura porque andaba a una velocidad incorrecta y porque no tenía permiso para conducir. Recibí una llamada y salí en su auxilio, y al llegar al lugar, luego de muchos alegatos sin razón por cuanto él andaba conduciendo sin permiso, el encargado o el oficial de turno me dijo: ¿es usted su padre? Y yo le dije: no, no soy su padre, pero soy su pastor. Él me miró un tanto escéptico y me dijo: si usted es su pastor, enséñelo a obedecer. Daniel era un joven que había perdido a su padre, era huérfano de padre, y de alguna manera tenía un vacío de autoridad en su vida. Al aparecer un pastor en su realidad y ayudarle a resolver conflictos, eso produjo una amistad, una relación profunda entre nosotros que ya luego de casi 20 años seguimos unidos como si fueran padre e hijo. Ese gesto de ir a interceder por él, de rogar por él, de buscarle, de dar la cara por él, fue un gesto que cautivó su corazón de tal manera que este joven nunca se ha apartado de nosotros. Mi esposa y yo lo consideramos como un hijo mayor. Qué interesante esta historia, porque no es una historia única. Es una historia muy recurrente en las iglesias, que está llena de personas con tanta necesidad, con un vacío en el alma, en el corazón. Y somos nosotros los líderes quienes estamos llamados a velar por sus vidas. Hay un problema muy serio, no solo en las iglesias, sino en todas las sociedades, y es la falta de paternidad. Hay un vacío muy grande en las familias cuando hay un desequilibrio, cuando hay una monoparentalidad, cuando no hay unos roles definidos, una intervención del padre para organizar, para ordenar, para modelar y enseñar a los hijos la conducta y la visión correcta, socialmente correcta, pero mucho más los pastores, los líderes, los cristianos, enseñarle en la voluntad de Dios. Esta necesidad de paternidad podría ser considerada como un problema de salud pública. La cantidad de jóvenes en pandillas, encarcelados, en delincuentes que abandonan, desertan de las escuelas, adolescentes embarazadas, usando drogas, traficando, y todas estas cosas inciden mayormente en jóvenes procedentes de familias monoparentales, básicamente sin la presencia de su padre. Es necesario que la iglesia tenga una respuesta, y hoy quisiéramos nosotros tomar el texto de Filemón, capítulo 1, verso 16, y ver cómo el apóstol Pablo, a través de su guianza, de su entrenamiento, es como un coach para Filemón y para Onésimo. De qué manera él se maneja para reconciliarle ante situaciones difíciles. Se presentó como un padre ante ellos para poder lidiar en un problema que ellos sostenían. El libro de Filemón inicia con las salutaciones normales del apóstol Pablo, comunes, y luego comienza a describir la vida, testimonio y obra de Filemón en unos cortos versos. Comienza a exaltar sus cualidades para luego introducir una petición. Una técnica impresionante, la vemos en Apocalipsis, la vemos en varias partes de las Escrituras, como el apóstol, por ejemplo, Juan, en el libro de Apocalipsis, comienza narrando la visión que vio de Jesucristo, donde el Señor decía: yo conozco tus obras, que has luchado contra el pecado, que has rechazado a los que dicen ser y no son, pero tengo algo contra ti. Es una técnica interesante de cómo resalto lo bueno para luego traer una confrontación, una corrección. Y eso es lo que Pablo está haciendo, porque tenía un propósito
muy claro al escribir esta carta. El propósito central era rogar por su hijo Onésimo, rogar porque éste sea recibido justa, honesta y misericordiosamente por Filemón, quien por lo visto era su amo, era su dueño. El contexto de esta carta encuentra al apóstol Pablo preso y encuentra a dos hermanos en Cristo en una enemistad. El apóstol Pablo había, de alguna manera que no sabemos, había ganado a Onésimo para Cristo y en ese momento era su siervo. Pero al enterarse de que había una disputa o un problema con Filemón, Pablo escribe para reconciliarlos. Interesantísimo ver cómo el apóstol estaba deseoso de que Onésimo se quedara para servirle, pero no quería tomar una decisión sin que el dueño original de ese amo lo supiera. El apóstol Pablo es una persona sumamente ética y no quiere tomar una decisión sin antes respetar la autoridad. La petición de Pablo por su hijo Onésimo, quien fuera anteriormente esclavo de Filemón, llevaba un mensaje claro: quiero que lo recibas, te reconcilies, porque me es útil a mí y te es útil a ti. Filemón era un personaje probablemente con poder económico, ya que tenía esclavos, una casa, él era el líder de ese lugar, era el líder de la iglesia de Colosas, y el apóstol Pablo envía allá a Onésimo, quien probablemente había sido ganado por Pablo en la cárcel y lo había discipulado, pero no quería que él tuviese ninguna carga como ministro, tal como Pablo le decía de alguna manera a Timoteo también, que no tuviese de qué avergonzarse, que fuera un siervo que tuviese un testimonio claro, ya que de alguna manera Onésimo había manchado su reputación huyendo, escapando de Filemón. Lo que podemos nosotros decir es que todo líder espiritual debe procurar la paz entre sus hijos espirituales. Tenemos que procurar la paz entre la grey de Dios, no solo los que se congregan con nosotros, sino con los que ya no se congregan con nosotros, los que están fuera y los que están dentro. Buscar el equilibrio, esa es nuestra obligación, es nuestro deber, ejercer el ministerio de la reconciliación, tal como Dios nos lo ha legado. Nosotros somos ministros de reconciliación. Y la pregunta es obvia: ¿por qué tiene el pastor, el ministro, el siervo, el líder que interceder, que rogar por sus hijos? Hay respuestas muy claras para esto. Básicamente porque Dios nos ha puesto como guardas del alma, como quien vela por las almas de ellos. Y la enemistad, la falta de perdón, es una situación muy delicada para personas que tienen proyección de servir al Señor, como era la vida de Filemón y la de Onésimo. En los primeros versos del texto que nos ocupa, del verso 8 al 16, Pablo reconoce la autoridad de Filemón. Le está diciendo: yo, aunque tenga algún tipo de autoridad e influencia sobre ti, no la voy a ejercer, porque yo entiendo que tú eres el dueño de Onésimo. Pablo no quiere entrar en esta discusión estéril de que tú tienes que hacer porque yo te lo digo, sino que primero procura hablar con amor, con misericordia, procura mover el corazón de Onésimo, de Filemón, para que pueda recibir a Onésimo, ¿verdad? Y no hacerlo forzadamente. Y aquí debemos nosotros aprender muchas cosas, de que se puede más con miel que con hiel. Se puede más con amor que con fuerza.
La misma palabra nos enseña cómo Dios funciona así. Dios tiene toda la autoridad y el poder para hacer de este planeta y todos nosotros cuanto quiera, pero Él ha decidido, porque eso es parte de su naturaleza, que nosotros le obedezcamos por amor y no por temor. Sería interesante nosotros manejar a nuestros hijos biológicos de esta manera, que nuestros hijos nos obedezcan porque nos aman, no porque nos temen. Eso es algo impresionante que el apóstol Pablo logró, no solamente con esta carta de Filemón, sino con muchos de ellos, que él se presentaba no enforzando autoridad, sino persuadiendo para que ellos puedan hacerlo por amor. Pablo le recuerda a Filemón varias cosas. Lo primero que le dice, eso es el versos 9 y 10, dice: recuerda que yo soy un anciano, soy una persona ya que ha sufrido, que he pasado circunstancias fuertes, y te estoy pidiendo esto porque realmente yo necesito a alguien que me sirva aquí, ¿verdad? Él le dice: soy un anciano, soy un presbutes, ¿verdad? Y está tocando fibras sensibles del corazón de Filemón. No solamente le dice que es un anciano, sino que le dice que está preso. Yo estoy preso y necesito a alguien que vele por mí, que me cuide, que esté conmigo, que me sirva en este ministerio que llevamos en la cárcel. Inmediatamente Pablo comienza en el verso 11 a darle razones de por qué Filemón debía recibir a Onésimo, reconciliarse con él y posteriormente reenviárselo a Pablo, que es la idea que está envuelta en todo esto. La razón es que el Onésimo que escapó de ti no es el Onésimo que te estoy enviando. Dios produjo una transformación en la vida de este hombre, que probablemente era un rebelde, era una persona perezosa, era una persona respondona, pero con el entrenamiento, el discipulado que recibió del apóstol Pablo, él mismo compromete su palabra en decir: él ahora nos es útil. Probablemente antes era inútil para nosotros, pero hoy en día es otra persona. Es una persona transformada, es una persona reconciliada y que quiere ir a reconciliarse contigo, admitir su error y pedirte perdón. Probablemente este era el contenido de toda esta conversación. El apóstol Pablo estaba dando razones reales de la transformación, así como reconoció la transformación de Filemón en los capítulos antes del verso 8. Asimismo está diciendo que este hombre ahora es útil. No es un inútil, sino una persona cambiada. Pablo en el verso 12 demuestra la confianza de esto que estamos diciendo, cuando le dice: recíbele como a mí mismo. Wow, estaba comprometiendo él su palabra, su testimonio, su reputación en una persona que había tenido una mala vida. Y esto nos habla de que Pablo no solamente confía en la obra del Espíritu Santo en transformar las vidas, sino que Pablo siempre cree que hay una nueva oportunidad. El mismo apóstol Pablo fue objeto de oportunidades cuando, luego de ser perseguidor de la iglesia, el Señor le permitió otra vez rehacer su vida, y ahora con mucha fuerza y poder para beneficio de la obra de Dios. La intención de Pablo, clara y específica, era quedarse con Onésimo, pero no lo iba a hacer porque el apóstol Pablo usaba de ética en todo lo que hacía. Yo pudiera quedarme con él para que en lugar tuyo me sirviera. Estaba diciendo: tú deberías estar aquí sirviéndome, ¿verdad? Pero le dice: yo quisiera quedarme con él, pero no voy a hacer nada absolutamente sin tu consentimiento. Y recuerdo lo que dice el libro de Romanos capítulo 13, que toda autoridad es puesta de parte de Dios. Y ahí yo imagino a Pablo sentado con su discípulo Onésimo y diciéndole: Onésimo, tienes que reconciliarte, tienes que pedir perdón, no hiciste bien escapándote, tienes que considerar a tus autoridades y respetarla, tienes que sujetarte, porque toda autoridad es puesta de parte de Dios. Imagino yo a Pablo dándole esta cátedra, este estudio bíblico a su discípulo, a Onésimo. Y Pablo siempre fue coherente con esto, ¿verdad? Y ético.
algo que necesitamos hoy en el ministerio, en todas las ramas y áreas del ministerio. La ética ministerial es algo que debemos legar a los ministros que nos seguirán luego, que tengan cierto código de ética, ¿verdad? De no usurpar autoridad de otros líderes y buscar la forma en cómo cada uno respete la jurisdicción del liderazgo dentro y fuera de la congregación. El apóstol Pablo en el verso 15 dice algo sumamente interesante. Dice que quizá Dios permitió esta situación entre Onésimo y Filemón para luego juntarlos. Evidentemente Onésimo y Filemón no se llevaban bien, ahí eso no iba a terminar bien, y es probable que el apóstol Pablo pensara que Dios los separó para luego transformarlos a ellos de manera separada y juntarlos de una manera extraordinaria, providencial, para que la gloria sea mayor de lo que Dios va a hacer con las vidas de ellos de manera separada. Y esto también me recuerda a un texto en Romanos capítulo 8, 28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es evidente que tanto Filemón como Onésimo no solamente fueron llamados, sino que también amaban al Señor. Sus testimonios de vida lo reflejan, y la forma en que Pablo se refería hacia ellos es una razón para creer que Filemón y Onésimo eran dos verdaderos hijos en la fe. Tenían una dificultad, una aspereza que limar, y por esto entonces aparece la intervención del apóstol Pablo. En esta parte, Pablo también está hablando de algo que es bien complejo para nosotros hoy en día, porque en nuestra cosmovisión nosotros no manejamos ni tampoco asimilamos que exista esclavitud, que haya un amo y un siervo, porque vivimos en una cosmovisión distinta. Pero en ese momento el apóstol Pablo no estaba tratando de derribar la esclavitud, ni estaba diciéndole a Filemón: debes olvidarte de Onésimo, libéralo. Esa no era la tónica del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo confiaba que aunque fuese esclavo de Filemón, Filemón iba a manejarse como un amo justo, guiado por Jesucristo. Y me pongo a pensar en el secularismo que se ha filtrado dentro de la iglesia, de tal manera que los creyentes han segregado su vida en dos, y decimos que en mi vida es cristiana soy de una manera, pero en mi vida secular soy de otra. Y honestamente, la vida secular en un cristiano no existe. Nosotros debemos implementar a Cristo en todos los ámbitos, en todo nuestro accionar. Debemos ser de un solo sentir. Nosotros debemos manejarnos de una manera cristiana en todo nuestro diario vivir. La Biblia dice que todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor. No podemos tener esta dualidad de vida. Colosenses 3:17 dice: sea de palabra o de hecho, hacedlo todo como para el Señor. Entonces, concluyendo en esto, pensamos en el recorrido que el apóstol Pablo hace para prohijar a estos muchachos, recibirlos como hijos, pero también reconciliarlos. Pablo está fungiendo ahí no solamente como conciliador, sino como un entrenador, porque esto quedará en la vida de ellos. Ellos serán marcados o fueron marcados por estas acciones del apóstol Pablo, de reconciliar a sus hijos, de ser éticos con ellos. Es una especie de entrenamiento, de coach que está haciendo el apóstol Pablo con ellos, porque los padres debemos interceder, rogar, orar por nuestros hijos, ponernos en la brecha. Ahí vemos al apóstol Pablo poniéndose en la brecha entre Filemón y Onésimo. La vida de entrega y de amor del apóstol Pablo mostró que él era un verdadero padre espiritual. Le llama a Timoteo verdadero hijo en la fe, y hasta utiliza un lenguaje muy interesante. Dice que engendré en mis prisiones. El apóstol Pablo tiene un lenguaje paternal, y hoy en día la respuesta a tanta tragedia que el mundo está enfrentando es una paternidad responsable dentro y fuera de la iglesia.
Recordemos todas estas cosas. Dios, como Padre, nos ha asimilado como sus hijos, nos ha adoptado y ha dado todo por nosotros. Nos envió el Espíritu Santo para entrenarnos, para darnos su naturaleza, para enviarnos a nosotros uno de su misma naturaleza, el otro Consolador. La mies es mucha y los obreros poco, dijo el Señor Jesús. También el Señor Jesús dijo: veo a la multitud como obrero o como ovejas que no tienen pastor. El Señor Jesús dijo también: rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Evidentemente necesitamos nosotros acudir al llamado del Señor y ver a la multitud que se congrega en nuestras iglesias, y las que no también, verlas con la misma misericordia con la que Jesús los vio. Así como Daniel, como vimos a Daniel detenido en una cárcel sin un padre que pudiera ir a velar por él, a rogar por él. En ese momento el Señor nos movió a misericordia y fuimos allá, y esto cambió su vida por completo. Daniel es otra persona, su familia, su matrimonio, sus negocios, todo cuanto hace, siempre ha honrado a Dios, porque aprendió a obedecer las autoridades. Yo quisiera invitarte a que te pongas en pie en tu asiento para que podamos orar y pedirle al Señor que nos ayude a ser padres entrenadores, a ser coach de los hijos espirituales que Dios pone en nuestras manos. Hoy en día las ideologías son más importantes que la realidad, y por esto nosotros tenemos que mostrar la verdad de Cristo. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos la verdad para que ellos puedan enfrentar lo que viene en este tiempo. Es un ataque férreo a la familia, un ataque a la paternidad, un ataque al cristianismo. Nosotros debemos estar preparados, y una de los antídotos contra el veneno de la serpiente es una paternidad responsable. Así es que, padres, seamos entrenadores. Si usted se compromete a ser un padre entrenador, yo quiero esta hora orar por usted. Por favor, levante sus manos, póngase de pie y vamos a orar al Señor para que nos ayude a ser verdaderos entrenadores y coach de nuestros hijos. En el nombre de Jesús.